Ahí se ve la presentación. Ahí se ve, ingeniero. Ok, bueno, la plática de hoy es lo que debe saber un operador profesional sobre eficiencia. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Bueno, son inspección de la unidad, inspección del compartimiento del motor, inspección del exterior de la unidad, inspección del interior de la unidad, manejo en carretera, velocidad de manejo, conducción técnica y económica y salud del operador. Bueno, iniciamos con la inspección de la unidad. Antes de salir de viaje, usted debe dedicar de 10 a 15 minutos para inspeccionar su vehículo. En viajes largos, esta inspección le ahorrará tiempo y dinero. Recuerde que su seguridad y la de los demás dependen de la persona que está detrás del volante. Cumplir con los reglamentos y asegurar que su vehículo cumple los estándares de seguridad es su responsabilidad. ¿Qué es lo que necesitamos revisar? De todos los sistemas de un vehículo, el más importante es el de frenos. Ese es el más importante. Pero hay que checar el aceite del motor, radiador, bandas, mangueras, bomba de dirección hidráulica, turbocargador, limpiadores, tanques de combustible, luces, indicadores, sistemas de dirección, sistema de suspensión, llantas, rines, batería, compresor de aire y tanques de aire. Hay que establecer una rutina. Le sugerimos iniciar su inspección por el frente del vehículo, proceda del lado del operador hacia la parte posterior. Esto asegura que usted esté volteando siempre hacia el tránsito vehicular durante la inspección. Su inspección debe cubrir 3 áreas generales: el compartimiento del motor, el exterior del vehículo y el interior de la cabina. Inspección del compartimiento del motor. Antes de arrancar el motor, revise los siguientes puntos en la secuencia que aquí le sugerimos. El aceite del motor, verifique el nivel y la condición del aceite. Un nivel bajo puede causar pérdida de lubricación y desgaste prematuro de las partes. De hecho, hay que checar también el olor. Un olor característico a huevo podrido, eso indica que el aceite está en muy malas condiciones y obviamente ese aceite hay que cambiarlo. Radiador, observe el nivel del refrigerante. Un nivel bajo puede causar que la máquina se sobrecaliente. De hecho, el principal enemigo de un motor es el calor. Esto puede reducir su eficiencia. Un tapón de radiador defectuoso puede causar la pérdida de refrigerante y sobrecalentamiento. Hay que comentar también que esta revisión, cuando se checa el nivel, debe ser con el motor frío. Nunca hagan una revisión quitando el tapón, ya sea del radiador o del depósito de anticongelante con el motor caliente. Las bandas, revisa la tensión de las bandas. Una banda floja derrapa y se gasta más rápido. Además, provoca que las baterías no se carguen completamente. Actualmente muchos de los vehículos ya tienen tensores, lo que se llama la polea loca, y esto, digamos, mantiene tensa la banda. En el caso de las mangueras, examine todas las mangueras y conexiones, lo que son las abrazaderas, y verifique cualquier indicio de fuga. Es mejor hacer las reparaciones antes de iniciar el viaje. Dirección hidráulica, inspeccione el nivel de fluido. Esto es esencial para mantener el nivel apropiado de fluido y detectar el sistema. Turbocargador, revise la línea de lubricación del turbo. Esta parte del motor siempre debe tener suficiente aceite, especialmente cuando se sobreproporciona a 50,000 RPM, y también hay que recordar que trabaja a muy altas temperaturas. La inspección del compartimiento del motor está completa ahora, pero no debe cerrar el cofre. Eche un último vistazo al motor después de observar el exterior del vehículo. Antes de arrancar el motor, asegúrese que todos los instrumentos de carátula marquen cero, ponga la transmisión en neutral y presione clutch completamente. Además de ser una medida de precaución, esto facilitará el arranque del motor, especialmente cuando está frío. Inspección del exterior de la unidad. La limpieza. Limpie el parabrisas, los espejos laterales y todas las luces antes de empezar un viaje.
tenga un trapo a la mano para esto. Combustible, no confíe en el indicador de combustible. Antes y durante el viaje remueva el tapón de combustible y mire el interior del tanque para verificar el nivel. Esto se puede hacer solamente en motores grandes, generalmente a diésel. Tanque de aire debe ser purgado diariamente para prevenir problemas, aun cuando se encuentre instalado un secador de aire. La batería, verifique las terminales de la batería buscando indicios de corrosión. Para evitar problemas de arranque, las terminales deben estar bien apretadas y el nivel de electrolito también tendrá que estar cerca de 1 centímetro arriba de las placas. Si está abajo de este nivel, nos está indicando que hay un exceso de uso de partes eléctricas, ya sea faros o otros equipos, o también puede indicar que tenemos un problema de alternador. Rines y llantas. Verifique la presión de todas las llantas usando un buen medidor. La baja presión incrementa el desgaste de la banda de rodamiento y el consumo de combustible, pero también afecta la maniobrabilidad. Además, puede causar sobrecalentamiento de la llanta. Si su vehículo tiene masa de estrellas, asegúrese de que los sujetadores, lo que llamamos las mariposas, estén firmes, de tal manera que estos no se deslicen sobre el rin. Verifique también que todas las llantas estén libres de ponchaduras y busca objetos, por ejemplo, piedras entre los pares de llantas, lo que llamamos los yoyos. La suspensión. La suspensión debe ser revisada durante la inspección antes del viaje. Una hoja rota de las muelles puede causar problemas tales como un incremento de la carga en las otras hojas, lo que puede provocar la ruptura de las mismas, y el resultado final serían mayores costos de reparación y, peor aún, un accidente. En el caso de la dirección, hay que examinar la dirección. Simplemente gire la columna de la dirección y observe si existe juego en las varillas. Para hacerlo correctamente, el motor debe estar encendido. Ahora es tiempo de ver el motor, puesto que está funcionando todos los sistemas que tienen presión. Es más fácil detectar fugas en la lubricación, el enfriamiento, inyección o sistemas de aire comprimido. Si no existen problemas, cierre el cofre y proceda a la inspección de la cabina. Inspección en el interior de la cabina. ¿Qué debemos checar? Indicadores, verifique los indicadores de temperatura, presión, aceite, aire y amperímetro. Las palancas, verifique que el limpiaparabrisas y la calefacción trabajen bien. En el caso de los frenos, para verificar fugas grandes en la línea de frenos, pise el pedal del freno y observe el medidor de presión de aire. Obviamente esto aplica cuando el sistema es de aire. Cuando es hidráulico, la revisión va a cambiar. Si la presión empieza a caer, esto indica una fuga y debe ser reparada antes de iniciar el viaje. Si no existen fugas, siga la rutina mencionada para asegurarse de que sus frenos están en buenas condiciones. Esto que vamos a mencionar aplica para vehículos pesados. Aplique el freno de estacionamiento y trate de mover el vehículo hacia adelante. Aplique los frenos usando la válvula de mano y trate de mover el vehículo hacia adelante. Libere los frenos y mueva el vehículo hacia adelante aproximadamente 3 o 4 metros. Aplique los frenos de servicio y pruebe su respuesta. El confort en el manejo. Tómese el tiempo necesario para ajustar su asiento de tal manera que pueda operar los pedales en forma confortable mientras mantiene un buen soporte en la espalda. Aproveche la flexibilidad del asiento y su capacidad para absorber vibraciones. Los dolores de espalda siempre son el resultado de un ajuste pobre del asiento y pocas veces de la calidad del asiento mismo. Circulación de aire. Verifique que su cabina tenga una buena circulación de aire. Una circulación pobre tiene serias consecuencias, incluyendo que el parabrisas se empañe y reduzca la visibilidad en días fríos o lluviosos. También puede provocar dolores de cabeza, aturdimiento, visión borrosa y zumbidos en los oídos. Mantenga las ventanillas ligeramente abiertas
de tal manera que el aire pueda circular a través de la cabina. Es frecuente que los operadores se resbalen y lastimen cuando suben o bajan de la cabina. Esto también aplica a vehículos pesados. Una de las principales razones es que los escalones están cubiertos de lodo o tienen residuos de aceite y grasa. Y para evitar esto, mantenga los escalones. Asegúrese de que su vehículo tenga pasamanos para ayudar a usted a subir o a bajar de la cabina. Siempre mire hacia la cabina al subir o bajar y tenga 3 puntos de contacto. Por ejemplo, 2 pies y una mano, o 2 manos y un pie, que deben estar en contacto con la cabina todo el tiempo. El cambio progresivo de velocidades. Cuando empieza a mover su vehículo, le recomendamos hacer el cambio progresivo de velocidades. Con este método, usted cambia velocidades cuando la máquina ha acelerado al punto donde puede manipular la carga fácilmente en cada relación. Siempre que sea posible, evite llevar el motor a máximas revoluciones, especialmente en las velocidades bajas, puesto que esto da como resultado un consumo innecesario de combustible. Un método ampliamente recomendado es el cambio progresivo y se hace de la siguiente manera. Repito, esta parte se utiliza para motores grandes. Estamos hablando de motores de tractocamión. En primera y segunda velocidad, revolucione el motor a 1200 RPM y entonces cambie a la siguiente velocidad. En tercera y para cada una de las 5 velocidades siguientes, adicione 50 RPM al punto previo de cambio antes de hacer el siguiente cambio. Y para cada una de las velocidades mayores, adicione 100 RPM al punto previo de cambio antes de cambiar a la siguiente velocidad. Por ejemplo, en primera llegamos hasta 1200 para hacer el cambio, en segunda a 1200, en tercera a 1250, en cuarta a 1300, en quinta a 1350, en sexta a 1400, en séptima a 1450, a 800 a 1500, a la novena a 1600 y en la décima a 1700. El siguiente diagrama ilustra cómo el cambio progresivo reduce el consumo de combustible. Y aquí hablamos de 2 formas de manejar: la potencia máxima y usando el cambio progresivo. Aquí vemos que para el cambio progresivo se usan de 6 a 18 mililitros por segundo de combustible y para el método de potencia máxima de 14 a 18 mililitros. Obviamente hay una diferencia importante y esto va a afectar el consumo de combustible y también el desgaste del motor. También hay que tomar en cuenta la comparación entre alcanzar los 90 km por hora usando el cambio progresivo y la potencia máxima. El cambio progresivo se van a usar 1.54 litros y en potencia máxima 1.77 litros. También el tiempo es interesante porque muchos operadores cuando aplican el cambio progresivo piensan que al acelerar menos van a tardar más tiempo en hacer un recorrido. A potencia máxima van a usar 140.4 segundos para hacer ese cambio en la aceleración y con cambio progresivo son prácticamente usan el mismo tiempo. Un elemento que es muy crítico en el manejo es la velocidad. La velocidad, aparte de que consume combustible, genera un mayor desgaste de llantas, de frenos, de motor y de otras partes del vehículo. Usted puede reducir el consumo de combustible y obviamente también los costos del mismo, manteniendo su velocidad a 90 km por hora, donde la resistencia al aire se mantiene a un nivel razonable. Y aquí vemos, por ejemplo,
A 90 kilómetros por hora se requieren 104 caballos de potencia para contrarrestar la resistencia al aire. Esto es para permitir que el vehículo penetre en ese aire. Pero si vamos a 100 kilómetros por hora, esta resistencia se incrementa a 143 caballos, prácticamente 40 caballos. Para que tengan una idea de este valor, 40 caballos es la potencia de un bocho. Esto quiere decir que ustedes estarían, digamos, utilizando la potencia del motor de un bochito, más se incrementan su velocidad de 90 a 100 kilómetros por hora. De ahí la importancia de la velocidad. Bajando la velocidad de un tráiler a 90 kilómetros por hora, se reduce el consumo de combustible un promedio de 10%. Usted pierde menos tiempo del que se imagina, solo toma unos minutos extras cubrir 200 kilómetros a 90 kilómetros por hora que hacerlo a 100 kilómetros por hora. A 90 kilómetros por hora las llantas se calientan menos, lo cual reduce su desgaste. También se ahorran costos de mantenimiento porque toma menos energía frenar a 90 kilómetros por hora que a 100 kilómetros por hora. Aquí estamos hablando de baratas. Para ilustrar el incremento en el costo al operar un tráiler a altas velocidades, veamos la siguiente figura. La parte roja me indica la cantidad, digamos, de dinero que voy a gastar por combustible al cambiar la velocidad. La parte negra, las monedas negras me indican lo que gasto en mantenimiento y las monedas azules lo que me cuesta en llantas. Si se dan cuenta, el incremento es exponencial. A mayor velocidad se incrementan todos estos costos. La referencia es 80 kilómetros por hora. La marcha mínima o ralentí. Esto es cuando tenemos un motor funcionando, pero el vehículo está parado. Un motor operando en ralentí quema más de 4.5 litros por hora. En cuestión de desgaste, 60 minutos equivalen a manejar de 3 a 4 horas a cruzar en carretera. ¿Qué quiere decir esto? Que se gasta más mi motor cuando está parado con el motor encendido que cuando está en carretera. La marcha ralentí también puede provocar la carbonización de los cilindros, válvulas e inyectores y reducir la potencia de salida. La marcha ralentí es una práctica innecesaria y costosa. La conducción económica. Bueno, en el caso de la conducción hay los principios básicos y se define como el tipo de conducción y comportamiento en relación al vehículo y otros operadores que permite tener el consumo mínimo de combustible, sin refacciones, el mejor desempeño del motor y la mayor seguridad del operador, independientemente del tipo de recorrido o de las condiciones de tránsito. Los principios fundamentales son pie de pluma, conservación de la cantidad de movimiento. Pie de pluma, los elementos necesarios para producir potencia en un motor de combustión interna, diésel o gasolina, son el aire, el combustible y el calor. De estos tres elementos, el aire y el calor dependen de factores en los que poco influye el conductor. Puede ser la compresión de los cilindros, altura sobre el nivel del mar, filtro del aire, etc. Sin embargo, la cantidad de combustible proporcionada al motor sí depende del operador, ya que él debe suministrar en cada segundo la cantidad adecuada de combustible a la cámara de combustión para las diferentes condiciones de operación, encender el motor en frío, subir montañas, etc. La cantidad de combustible generalmente es proporcionada a través del acelerador. Esto implica conducir con pie de pluma y no de plomo. La conducción económica significa también conducir a la defensiva. Esto es manejar para evitar accidentes, a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas. Para ello, conduzca siempre con anticipación a lo que pueda suceder
Mantenga la vista en el camino. Indica a los demás conductores las acciones que piensa tomar, como son cambios de carril, detenerse en el camino, etc. Evite detenerse de manera súbita. Extreme precauciones en condiciones tales como lluvia, neblina, etc. Es importante guardar la distancia de seguridad. Esta distancia la definimos como la regla de los 4 segundos. ¿Cuál es esta regla? Selecciona un objeto fijo en la carretera, como puede ser un arbusto, y cuando el otro vehículo pase por él, empieza a contar 1101, 1102, 1103 y 1104. Si usted pasa antes de terminar de contar, usted está demasiado cerca. Aquí lo que recomendamos, en lugar de contar 1101, 1102, 1103 y 1104, mencionar un cocodrilo, 2 cocodrilos, 3 cocodrilos y 4 cocodrilos. Esto nos va a quedar más en la mente. Otro principio de la conducción técnica es la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es el producto de la masa del vehículo por su velocidad. Y esto se expresa como esa multiplicación, la masa por la velocidad. Se puede ver que aumentando la velocidad aumenta la cantidad de movimiento proporcional al vehículo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Obviamente con combustible. Una conducción técnico-económica debe conservar la cantidad de movimiento del vehículo. La única manera de hacerlo es llevar una carga constante, lo que permite un menor consumo de combustible. Estos principios son a verde. El rendimiento óptimo de un motor se logra cuando se opera en el rango que ofrece el consumo mínimo de combustible y a menudo muy cerca del torque máximo. Este rango se puede observar en las curvas características que el fabricante del motor proporciona. Estas gráficas permiten conocer el comportamiento del motor bajo diferentes condiciones de operación y así definir una área óptima de funcionamiento, la cual se encuentra a más o menos 200 revoluciones del régimen de consumo mínimo. Esta zona, en algunos tacones, viene indicada de color verde, de ahí su nombre de zona verde. Y aquí la vemos, en este caso, el eje horizontal se refiere a las RPMs del motor y el eje vertical depende, nos da la potencia, el torque, que es la capacidad para mover carga o poder subir pendientes, y la curva de consumo mínimo de combustible. Aquí vemos que en esta zona tenemos el consumo mínimo de combustible, tenemos el máximo torque y tenemos una potencia que no es la máxima, tenemos una potencia de reserva. Y aquí hay que mencionar que cada motor tiene una curva diferente. En el caso de motores de gasolina, normalmente los fabricantes tratan de que sus motores sean eficientes a las velocidades legalmente permitidas. En el caso de Ciudad de México, estamos hablando de 50 kilómetros por hora y en carretera 90 y 110 kilómetros por hora. Algunas reglas de la conducción técnico-económica: realice los cambios cortos de velocidad, trate de manejar en las últimas relaciones de caja, no mantenga una relación de caja demasiado tiempo, acelere de manera progresiva y al hacer los cambios de velocidad no pise a fondo el acelerador. Ya no es necesario. Trate de mantener una velocidad constante. Subir una cuesta, escoja la mejor relación de caja y acelere de manera progresiva. Mantenga una distancia correcta de seguridad respecto del vehículo que va adelante. Para bajar su velocidad, deje de acelerar, aproveche la inercia de su vehículo y opere su motor en el rango óptimo de revolución. Un aspecto que es muy importante para una persona que maneja es su salud. Su trabajo de operador profesional lo obliga a mantenerse sentado por mucho tiempo. Para prevenir problemas de salud, trate de realizar alguna actividad física varias veces a la semana, como nadar, caminar o andar en bicicleta, que contribuyen a la buena salud del corazón y los pulmones.
Es importante que se ejercite en una actividad que a usted le guste y que se enfoque más a la duración de la misma que a su intensidad. Además de contribuir a la buena salud, una actividad regular reduce el estrés, el cual causa alta presión arterial y problemas del estómago. Estos padecimientos pueden afectar su desempeño atrás del volante. Recuerde que un manejo eficiente requiere de una gran concentración y que un operador bajo presión no desarrolla lo mejor de sus habilidades. Y aquí vamos a comentar algunos ejercicios que podría hacer una persona que maneja de manera profesional. Podría acostarse, poner sus manos en la parte de atrás de su cabeza, flexionar la rodilla y tratar con la otra pierna, tratar de mover la rodilla que está flexionada. Esto debe hacerlo durante 30 segundos y puede repetirlo en ambos lados. Otro ejercicio es con una pierna, bueno, sentado con una pierna estirada, flexionar la otra, pasarla del otro lado de la pierna, meter la mano bajo su pierna y flexionar su cabeza en sentido contrario. Esto tiene que hacerlo durante 15 segundos y esto le va a relajar parte de la cadera. Otra es poner una pierna al frente, la otra atrás y tratar de flexionar su cuerpo hacia abajo. Esto debe hacerlo durante 30 segundos y repetirlo con la otra pierna. Otro ejercicio que es de los más sencillos que se pueden hacer es colocar las manos, puede ser sobre una puerta, un locker, y tratar de bajar su cuerpo flexionando sus piernas. Y esto lo debe hacer durante 30 segundos. Obviamente puede cambiar la altura y también repetir el ejercicio. Otro que es de los más simples es cruzar los dedos de las manos y levantarlas encima de la cabeza. Esto le va a relajar principalmente los hombros. Esto lo puede hacer durante 15 segundos y no dejar de contener la respiración. Otro ejercicio es con los brazos hacia atrás, los puede unir y tratar de girar los brazos hacia adentro. Esto va a relajar la parte delantera de sus hombros. En el caso de los músculos, también hay algunos ejercicios que pueden hacer. Aquí ya necesitarían un juego de pesas para hacerlos. Y esos pueden llevarle unos 20 minutos. Y la recomendación es hacerlo por lo menos 2 veces a la semana. Un ejercicio que puede ayudar a los músculos es flexionar las piernas sobre una pared y, digamos, tratar de levantar la espalda y tratar de llegar a las piernas. Esto se debe hacer de 12 a 25 veces. Otro juego es con unas pesas, es simplemente girarlas hacia un lado y hacia el otro. Eso se debe repetir de 15 a 30 veces para cada lado. Esto con unas mancuernas acostado, puede subir y bajar esas mancuernas. Esto se hace de 10 a 12 veces por cada juego y puede hacer de 1 a 2 juegos. La otra es subir las mancuernas hacia arriba y hacia abajo. Eso debe ser de 10 a 12 veces por juego y pueden ser de 1 a 2 juegos. La otra es lagartijas, manteniendo el cuerpo inclinado y sobre las puntas de los pies.
Esto de 10 a 20 veces por juego y de 1 a 2 juegos. Otro ejercicio es con un par de pesas, subir y bajarlas. Eso se hace de 10 a 12 veces por juego y con 1 o 2 juegos. La otra es hacer lo mismo, subir y bajar la pesa, pero por la parte de atrás. Esto se hace de 10 a 15 veces por juego y 1 o 2 juegos. Otra parte que es importante es la dieta. Algunos estudios indican que los operadores de vehículos pesados consumen alimentos poco nutritivos y de manera rápida. Casi el 80% de los operadores presentan problemas de sobrepeso, lo que causa enfermedades cardiovasculares y además problemas digestivos debido al estrés. La mala nutrición también causa en el operador un rápido cansancio y la pérdida de la concentración. Para compensarlo, muchos operadores toman grandes cantidades de café. Por el bien de su salud, es ampliamente recomendable sustituir el café por jugo de frutas y productos de leche, tanto como sea posible. Aquí quiero comentar que muchas veces, pues, muchos operadores son, digamos, rechazan la lactosa, entonces no pueden tomar leche o productos de leche. En muchos casos, no tan solo es el café, sino son refrescos de cola, por ejemplo. Y también, digamos, el aspecto de que no tienen un horario para comer. Eso hace que su cuerpo se ponga en alarma y cuando comen, bueno, pues obviamente su cuerpo guarda reservas y eso hace que tengan sobrepeso. Algunos consejos para mejorar sus hábitos alimenticios: reduzca las porciones, incluya frutas y verduras en su dieta, evite alimentos como la mantequilla, aceite, sal, carne, grasas, crema, café, refrescos de cola y alcohol. Tome sus alimentos a la misma hora todos los días. Esto es fundamental. Consuma alimentos nutritivos cuando coma en algún restaurante. Y otro punto que es muy importante es la vista. El buen alcance de la vista es esencial para un manejo seguro y juega un papel muy importante en la prevención de accidentes. Por esta razón, usted debe examinar su vista regularmente, especialmente si tiene más de 40 años. Cuando viaje en carretera, para darles descanso a sus ojos, use unos lentes de buena calidad para protegerse del sol, evite los deslumbramientos y nunca maneje después de tomar alcohol o tomar tranquilizantes u otro medicamento que afecte la vista. Las drogas. Algunos operadores ocasionalmente toman estimulantes para mantenerse alertas y hacer frente a las horas de trabajo demandadas. Los estimulantes solo retrasan el sentimiento de estar cansado. Su efecto puede desaparecer repentinamente, apareciendo en un instante la fatiga. También los estimulantes pueden causar alucinaciones y con ello usted puede coordinación y el buen juicio. Cuando conduzca en carretera, tenga presente que manejar y beber alcohol nunca deben ir juntos. Una sola copa de alcohol puede afectar su sentido de equilibrio, el tiempo de reacción y el lapso para reponerse de un deslumbramiento. El alcohol es una droga depresiva que desacopla su buen juicio y su memoria. Sus efectos no son neutralizados por el, sino solo por el transcurso del tiempo. Si usted está cansado, es mejor parar, descanse y después continúe su viaje. Ok, esa es mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias. Sí, las preguntas están en torno a si vamos a compartir la presentación, pero déjenme darme unos minutos para... Sí, se va a compartir. Otra pregunta de Israel García. ¿Cómo se purga el tanque? Sí, el tanque de combustible, cuando son a diésel,
generalmente tienen dos sistemas. Es a través de una válvula que tú abres manualmente y sale agua. De hecho, el diésel tiene una propiedad que se llama, es higrométrico, o sea, absorbe agua. De dónde saca esa agua? Bueno, pues del medio ambiente, el aire tiene agua. Entonces, el diésel absorbe el agua y entonces hay que sacar esa agua. El otro sistema es un sistema, digamos, semiautomático en el cual tú jalas como una cadena, digamos, y esa cadena abre la válvula, de tal manera que ya no es necesario que tú abras la válvula. Esa cadena la jalas y abre la válvula y por ahí sale el agua que tiene el combustible. Entonces, esa es la forma de purgar los tanques de diésel de los vehículos. Generalmente son vehículos pesados. ¿Ok? Sí, Víctor Alfaro, ¿puedes hablar? Digo, no sé si... Adelante. Inge, también en el filtro, varios camiones traen un purgador, el cual se abre y por ahí saca todo lo que es el agua. Sí, Eso también le efectivamente. faltó comentarlo. Sí, es una valvulita, como comenté, o sea, tú la abres y sale el agua, ¿no? Sí, es un filtro también, Sí, así efectivamente. es, porque por el filtro ahora sí que recibe todo lo que es el agua, lo filtra ahí y ya se ve, se abre la llave, cae todo el agua y se vuelve a cerrar y ya. Así es. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ahorita que está el ingeniero, atento a sus preguntas. Sí, la presentación se las van a hacer llegar cuando les hagan llegar su La constancia. constancia de participación, si es que nosotros la llamamos de otro nombre. Pero recordamos que pueden hacernos sus preguntas. Y les comparto la liga de registro. Eduardo Ramírez, en cuanto a las formas más recomendadas como el cumplimiento de este rubro, ¿cuál serían? Bueno, mira, en México hay una norma eh, que te, que te dice el número de horas que debe manejar un operador. Esa es una norma. Hay una norma también sobre inspección vehicular, que es bastante completa. De hecho, les quiero comentar que esa norma, en la primera versión, eran 600 hojas, y era para vehículos pesados, y tenías que revisar lo que era el tractocamión y lo que era el semirremolque. Esa es otra norma. Los números no los recuerdo, pero sí es importante que hagan la revisión. De hecho, les quiero comentar que en las empresas líderes de transporte, generalmente no puede salir un vehículo si no ha sido revisado. Y hay dos revisiones. Una revisión cuando llega el vehículo, que es donde hace el reporte el operador de las fallas, y hay otra revisión cuando sale el vehículo para asegurar que el vehículo no tenga fallas en la carretera. En muchos organismos a veces se saltan esta revisión y obviamente tienen problemas muy fuertes porque puede ser desde que no funcionan los foquitos del stop y eso puede ser causa de un accidente por alcance o puede ser que está mal una manguera, por ejemplo, que tiene fuga de anticongelante y por ahí sale el anticongelante y obviamente viene un sobrecalentamiento. Pues sí es muy importante hacer esa revisión de los vehículos. Independientemente del tipo de vehículo,
Independientemente del año modelo, siempre se tiene que hacer una revisión. Gracias, ingeniero. Les recordamos que es importante que se registren en las ligas para que les pueda llegar tanto la constancia como las diapositivas. Si no, aunque no, aquí de que escriben su correo electrónico, nosotros no se las vamos a hacer llegar directo, sino en la liga de registro que tengamos toda la base. Así que, por favor, regístrense en las ligas porque tenemos pocas personas registradas. No sé si tengan alguna pregunta para el ingeniero sobre el tema. Me parece que no hay ninguna pregunta más, ingeniero. Ok, bueno, de hecho, si tienen alguna pregunta, pueden hacer llegar a nosotros. Les voy a poner mi correo en el chat por si hay alguna pregunta que quedó pendiente. Ok, y bueno, creo que aquí hay una última pregunta. En automóviles ligeros, ¿aplica también las recomendaciones de conducir con los métodos de conducción técnico-económica? Por supuesto, pero el ingeniero les dará más información. Sí, de hecho, la técnica aplica a cualquier vehículo. Yo no estoy escuchando, yo no tengo de arte. Mucha gente piensa que en vehículos antiguos, pues no aplica. Sí aplica también. Y lo más interesante es que vas a tener ese efecto de ahorro de combustible. También les quiero comentar, aquí hablamos de vehículos, digamos, de autotransporte, automóviles, camiones, camionetas, pero eso también lo podemos aplicar en barcos, lo podemos aplicar en trenes, lo podemos aplicar en maquinaria, en vehículos fuera de carretera, equipos de construcción. O sea, todos los motores diésel, los motores de gasolina, tienen esas curvas y tienen ese comportamiento. Hay una zona óptima de operación. Nuestro gran problema es que a veces no lo conocemos, entonces pues manejamos el vehículo pues como Dios nos da a entender y a veces también seguimos mitos. Les voy a comentar un mito que es muy curioso. Muchos operadores, antes de apagar, por ejemplo, un motor diésel, le dan un acelerón, entonces aceleran y apagan el motor. Y si les preguntas, oye, ¿por qué lo haces? Te dicen, no, así se debe hacer. Les cuento la historia. En la década de los 50, nuestros abuelos tenían autos y entonces esos autos eran conectados con una bomba de gasolina mecánica. Pero esos vehículos, la bomba de gasolina no era muy buena, entonces antes de apagar el coche, le daban un acelerón para que la gasolina subiera al carburador, el carburador quedara lleno de gasolina y al otro día no les costara trabajo arrancarlo. Si no hacían eso, al otro día no les costaba mucho trabajo arrancarlo. Entonces era una regla. Pero díganme ahora, ¿qué vehículo tiene un carburador de los vehículos nuevos? Ya no existen carburadores. Y los motores diésel nunca han tenido un carburador. Entonces, pues obviamente, esa persona que está manejando un motor diésel aprendió a manejar un motor de gasolina. Y si él le enseñó una persona, a esa persona le enseñó otra persona, y a esa otra persona le enseñó otra que aprendió de manera empírica. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que a lo mejor esa persona que enseñó a esta última persona, pues aprendió a manejar como se hacía en las décadas de los 50. Ahora, ¿qué va a pasar si haces eso? Bueno, si haces eso en un motor diésel, prácticamente todos los motores diésel tienen un turbocargador. El turbocargador tiene dos elementos, un compresor y una turbina, y están unidos por una flecha, esos dos elementos. Esa flecha requiere lubricación, y esa lubricación la toma del aceite del motor.
Si nosotros aceleramos, obviamente el turbo se acelera. El turbo gira a más de 30.000 RPM. Si le damos al acelerón, el turbo se acelera y cuando apagamos el motor, apagamos la bomba de aceite. Entonces, está girando un elemento sin aceite. ¿Qué va a provocar eso? Desgaste de la flecha. Si se desgasta la flecha, estos dos elementos se empiezan a cabecear. Llega un momento en que pegan con las paredes y eso va a destruir el turbo. Entonces, esa persona que acelera antes de apagar un motor diésel está destruyendo el turbo. Y muchos operadores no lo saben. Incluso lo ven como una práctica necesaria porque así les dijeron que se tenía que hacer. Pero no saben por qué. Entonces, hay que romper ese mito también. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. Les recordamos que para la presentación se tienen que registrar en la liga de registro que les compartimos y se las hará llegar el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Aquí preguntan si tenemos alguna tabla con las libras a las que se deben de inflar las llantas. Bueno, la presión de la llanta depende del fabricante de la llanta. Si tú usas la llanta original, cuando estamos hablando de un coche, normalmente el fabricante del auto pone una calcomanía, ya sea en el lado del copiloto o del piloto, en la columna, o en la guantera, o en tu manual del propietario. Si tú le cambiaste la llanta por otra marca, que no es la original, entonces tienes que checar la presión recomendada del fabricante de la llanta. Ahora, hay una regla que muchas veces no se cumple. La llanta que lleva el mayor peso debe llevar mayor presión. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de un auto, pues el mayor peso generalmente está en el motor. Esto quiere decir que las llantas delanteras tendrían que llevar un poquito más de presión que las llantas traseras. En el caso de tractocamiones o vehículos de carga, es muy importante que la presión sea la adecuada para la carga. Por ejemplo, un tractocamión vacío, tú puedes tener la presión de la llanta a 100 libras sobre pulgada cuadrada, pero si ya lleva carga, a lo mejor subes a 110 libras sobre pulgada cuadrada. La presión de la llanta es lo que va a cargar ese peso que tú estás moviendo. Entonces tienes que checar si tu vehículo va cargado o va descargado. Y también qué tipo de vehículo. La llanta, digamos, la presión de la llanta normalmente en vehículos tipo automóvil está entre 30 y 35 libras por pulgada cuadrada. Pero eso es un promedio. Puede cambiar. ¿Sí? Entonces lo más recomendable, repito, es checar tu manual del propietario si usas la llanta original o checar con el fabricante de la llanta la presión recomendada para ese vehículo. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero. De un camión Rabón, ¿cuál es la presión de las llantas o a cuántas libras? Bueno, creo que ya el ingeniero lo acaba de comentar. Esta plática no queda grabado en el sitio de CONUE, creo que en el de CONUE no, pero aquí, Lluvia, tal vez nos puedes decir dónde la pueden encontrar o cómo pueden acceder a ella. Claro, bueno, yo creo que en algunos días ya la podrán encontrar directamente en nuestra página web de Ciudad Solar. Entonces, aquí dejo el enlace por si gustan buscarla más adelante. Ah, perfecto. Pues en Ciudad Solar la van a encontrar. Y pues la presentación también se las vamos a poder hacer llegar. Otras preguntas. ¿Es recomendable hacer rotación de neumáticos? Esa sería una pregunta. ¿Y el cambio de aceite cada cuánto tiempo se debe de hacer? Unos dicen que cada 20, 25,000 o 30,000 y otros cada 3 meses. ¿Cuál es lo recomendable? Sí, bueno, con el caso de la rotación. En el caso de rotación de llantas, si haces la rotación te puedes
puedes aumentar la vida de la llanta en un 33%. Entonces es muy recomendable hacer rotación de llantas. ¿Por qué? Porque en el caso de autos, igual que en el caso de vehículos más pesados, solamente hay una llanta tractiva, o sea, la que mueve la unidad. En el caso de autos, con tracción delantera es la delantera izquierda. Esa llanta se va a gastar más que las demás. Entonces, si tú la cambias, obviamente, digamos, repartes el desgaste en las demás llantas. En el caso de camiones, generalmente es un eje, el eje tractivo. Y generalmente en caso de camiones, pues son yoyos, entonces un par de llantas. Entonces, ese par de llantas se va a gastar más que las otras. Hay que moverlas o cambiarlas de lugar para repartir el desgaste, digamos. Ahora, con respecto a periodo de cambio de aceite, es muy variable. ¿Por qué? Depende de la zona donde tú manejes. Depende también del tipo de aceite que tú estés utilizando. Y depende también, digamos, de tus programas de mantenimiento. La variación puede ser muy grande. De hecho, en el caso de autos, te dicen, cámbialo cada 10,000 kilómetros. Si es aceite mineral convencional, pero si es, digamos, sintético, puedes duplicar, hasta triplicar el periodo. Estamos hablando de 20,000 kilómetros. En el caso de camiones o vehículos más pesados, igual, actualmente ya, digamos, los periodos se han extendido hasta 20,000 kilómetros. Lo que yo les puedo decir es que tomen mucho en cuenta el tipo de aceite, la calidad, también el tipo de ruta donde va. O sea, si hay mucho polvo o si llevan mucha carga, o también si hace mucho calor. Esto va afectando el lubricante. En el caso de empresas de transporte, muchas veces tienen convenios con empresas que proporcionan lubricante. Ahí lo que yo les pediría es que les hagan análisis de aceite para que ellos determinen qué kilometraje es el adecuado para el cambio. Lo que sí les recomiendo es hacer el cambio del aceite. Muchas veces se dice, mira, es que yo uso aceite sintético, entonces lo dejo 30,000, 40,000 kilómetros. El aceite lubricante es la sangre de su motor. Si ustedes quieren tener menos desgaste del motor, cambien el aceite de su motor. Y también el filtro. Hay una tendencia que a veces es costumbre de cambiar el aceite y no cambiar filtros. Hay gente que dice, me ahorro el filtro. No te ahorras el filtro. Estás contaminando tu aceite nuevo con el aceite usado que tiene tu filtro. Y eso obviamente va a dañar tu motor. ¿Ok? Entonces, no hay una regla. En el caso de autos, puede ser entre 10,000, 15,000, 20,000 kilómetros, depende del tipo de aceite. Y en el caso de vehículos pesados, puede estar entre 20,000 y 30,000 kilómetros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí había. ¿En dónde se deben de colocar las llantas en mejores condiciones? ¿Adelante o en la parte de atrás? Bueno, las llantas que estén en la mejor condición deben ser las llantas direccionales, o sea, las llantas que van al frente. Entonces, si tú compras llantas y, bueno, no tienes dinero para cambiar todas, cambia las llantas delanteras. Son las que tienes el control. Si tienes una ponchadura de llanta delantera, es muy peligroso, porque pierdes perder el control del vehículo. Entonces, tiene que tener las mejores llantas en la parte delantera. Ahora, también, ahí hay que también respetar. Y hay llantas direccionales, o sea, para la parte delantera, primer eje. Hay llantas tractivas, que es para el segundo eje. Y también hay llantas para carga, que es para la plataforma o el semirremolque. Entonces, también debes considerar
el tipo de llanta y también, muy importante para vehículos pesados, el tipo de dibujo. Son diferentes. ¿Ok? En el caso de automóviles, lo más recomendable son llantas radiales. Prácticamente para autos no hay convencionales. Son llantas radiales y mi recomendación es no cambiar el tipo de especificación. O sea, no poner llantas demasiado anchas o demasiado bajas. Si ponen llantas demasiado anchas, aumentan el consumo de combustible, pueden generar hidroplaneo, esto es que patinen cuando entren a un lecho de agua y es muy peligroso. Y la otra cuestión, pueden cambiar, digamos, la velocidad del vehículo. Entonces, lo recomendable es mantener el tipo de especificación, el tipo de dimensiones de esa llanta. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, sí, dice que muchas gracias por la respuesta de las preguntas. Creo que si ya no hay más alguna, pues podremos dar por concluido este curso y pues le agradecemos mucho a la SEDECO por invitarnos su plataforma para llegar a ustedes. No sé si tenga algún comentario, ingeniero. No, pues nada más agradecer esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Pues Hasta muchas luego. Lluvia, no sé si tengas algo para concluir. Sí, claro, gracias, así ya no puede darles la bienvenida, pero pues nada más para agradecer a todos los asistentes, fuimos arriba de 200 personas que estuvieron asistiendo, cada vez somos más, y recordarles que esta colaboración entre con Es que creo que han estado teniendo problemas con su red. Creo que otra vez se desconectaron, pero Sí. pues les agradecemos mucho su participación y estén atentos de nuestras próximas actividades, tanto en el Ciudad Solar, en el Twitter y en las redes sociales de SEDECO, así como en nuestras redes sociales tanto de la CONUE como de Comunidad Transporte. Y pues que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.